Gloria a Dios, que Dios les bendiga nuevamente, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Aquí estoy una vez más para predicar la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Y antes de comenzar voy a entonar una alabanza que se titula Soy hijo del Rey de Reyes. Soy hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, mi Padre, orgulloso estoy. Traigo las leyes divinas como agua cristalina de un manantial celestial. Mi Padre es un Dios poderoso, siempre ha limpiado leprosos. ¿Recuerdas tú a Naamán? Recuerda a su pueblo escogido, 40 años perdido. No le faltó agua ni pan. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan 14, versículo 15 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Papá Dios, aquí estoy una vez más dándole la honra y la gloria, Señor, porque usted es digno de ser glorificado por todos nosotros. Usted es digno de recibir la honra y la gloria, bendito Dios. Gracias por este día más de vida que nos da, Señor. Le pido en esta tarde, Señor, que unja mi mente, mi corazón y mis labios, Señor. Ponga un carbón encendido en mi boca para hablar su palabra, para hablar palabras de lo alto, Señor, y no palabras de hombre. Le pido por aquellos que están escuchando su palabra en este momento, Señor, que sean tocados, bendito Dios, con su Santo Espíritu, donde quiera que se encuentren, Señor. Tóquenlos, Padre Santo, convénzalos, llénelos de su presencia, y si alguien se encuentra enfermo, Señor, sánelos en este momento. Padre Celestial, reciba la honra y la gloria en este día, Señor, y fortalézcame porque voy a predicar su palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos. La palabra del Señor, amado hermano, dice nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice la palabra del Señor que no hay que ser hacedores, que hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos, amado hermano. Necesitamos obedecer la palabra, obedecer los mandamientos que el Señor Jesucristo nos dejó antes de partir, amado hermano. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué bendición, amado hermano. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que si me amáis, guarda mis mandamientos, y le rogaré al Padre y os dará un consolador. Amado hermano, necesitamos al Consolador. El Consolador nos consuela
cuando pasamos tribulación, cuando perdemos un ser querido, cuando nos encontramos enfermos, el Espíritu Santo nos consuela. Y Jesucristo prometió darnos el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, para que esté con vosotros para siempre. El Señor nos quiere regalar al Consolador. El Señor Jesucristo nos quiere regalar su Santo Espíritu en estos tiempos. En el tiempo de antes, en el Viejo Testamento, era un privilegio tener al Espíritu Santo. Toda aquella persona que era ungida con su Santo Espíritu, qué bendición, qué privilegio. Pero no todos, amado hermano, tenían el Espíritu Santo. Ahora en estos postreros tiempos es una promesa para todo aquel que cree y para aquel que obedece al Señor Jesucristo. Él nos quiere dar el Espíritu Santo, nos quiere brindar el don del Espíritu Santo, nos quiere dar ese consolador. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo ya vivió aquí en la tierra. Él sabe por lo que se está pasando. Y ahora está un poquito peor que en el tiempo de antes. Y necesitamos el Consolador para que nos administre, para que nos guíe. El Consolador es un guía, es un maestro. Él te enseña, Él te prepara. El Consolador te convence de pecado. Y necesitamos al Consolador para que esté con nosotros. Es un amigo que va a estar con nosotros siempre. Pero tenemos que obedecer al Señor y guardar los mandamientos si queremos el Espíritu Santo. Dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo no es para los del mundo. El Espíritu Santo es para los que obedecen, para los que guardan la palabra del Señor, amado hermano. Aquellos no lo pueden recibir porque aquella gente, ¿qué va a hacer con el Espíritu Santo? ¿Qué van a hacer? Pero si tú te acercas a Cristo Jesús, te arrepientes, te bautizas y le entregas tu vida al Señor, entonces el Señor te regala ese Consolador. Es una promesa. Por eso el Señor dice en la palabra del Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que el Señor llamare. Amén. Hechos 2:38. Una promesa. El don es un regalo de Dios. Dios te quiere regalar ese regalo, pero primero tienes que lavar tus pecados. Tienes que bautizarte en agua. Amén. Y tienes que obedecer la palabra también. Tiene que haber un cambio en tu vida si quieres el Espíritu Santo. Amén. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué bendición, amado hermano, recibir esa promesa. No sé si tú lo quieres. Yo sí quiero al Espíritu Santo. Quiero esa promesa. Quiero ese Consolador. Cuando yo me bauticé en agua, amado hermano, yo quería esa promesa. Porque yo miraba en el libro de Hechos que la gente se convertía, la gente se bautizaba y recibían el don del Espíritu Santo. Mucha gente unas personas lo recibieron antes de bautizarse y otros después de bautizarse. Entonces yo miré todo ese movimiento, amado hermano, y yo quería el Espíritu Santo. Yo lo anhelaba, yo quería esa promesa porque es una promesa para todo aquel que cree y para el que obedece. Esta promesa no es para los del mundo porque no le conocen y no lo obedecen. El Espíritu Santo es para el pueblo de Dios, es para los redimidos, para los que han sido transformados, para los que quieren un cambio en sus vidas. Yo no sé si tú lo quieres, pero esa promesa es para ti si crees. Amén.
En el libro de Hechos 19 dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Bendito es Dios. Aleluya. En el libro de Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo encontró unos discípulos por allá en Efeso y les hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amado hermano, en estos tiempos mucha gente ni cree en el Espíritu Santo, ni han oído cómo trabaja el Espíritu Santo. Pablo se encontró a aquellos discípulos, eran discípulos del Señor, ya se habían bautizado, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo hay que imponer las manos, hay que tener ese don que Dios da para cuando tú le pongas las manos a las personas, reciban el don del Espíritu Santo. El don de Dios no se recibe con dinero, porque una persona por allá cuando miró, en el libro de Hechos, cuando miró que por la imposición de manos la gente recibía el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, esta persona les ofreció dinero y les dijo: dame también ese poder para que al que yo le ponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y los apóstoles lo reprendieron, le dijeron: el don no se compra con dinero, ese es un regalo de Dios. Hay personas que tienen ese don, no todos lo tienen, pero qué bendición, amado hermano, tener ese don de imponer las manos y que reciban el Espíritu Santo. Aquella gente recibía el Espíritu Santo. Cornelio, Pedro llegó a predicarle la palabra del Señor a Cornelio, y cuando estaba ahí en la casa, estaba dándoles el mensaje de Jesucristo, y de repente cayó el Espíritu Santo sobre de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces Pedro dijo: ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿qué impide que ellos sean bautizados? Y los bautizó. Entonces el Espíritu Santo puede llegar antes de bautizarte o después de bautizarte. Depende de tu búsqueda, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Voy a ir a Mateo capítulo 3. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Juan el Bautista bautizaba a la gente, se le dio ese privilegio de bautizar a la gente en el río Jordán. Sí, necesitamos agua. No es solamente de rociar o echarle un vaso de agua en la cabeza. No, necesitamos agua. Tiene que haber agua. A mí donde me bautizaron en una tina donde caben las personas. Tienes que ser sepultado. Romanos capítulo 6 dice que somos sepultados. El hombre viejo tiene que morir. Te tienen que sepultar en el agua. Y cuando usted sale del agua, una nueva criatura, sus pecados son lavados ahí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición bautizarse! Pero tienes que conservarte en santidad, obedecer la palabra, guardar la palabra, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, obedecer los mandamientos, porque ¿de qué te sirve
¿De qué sirve golpearnos el pecho cada semana y todas las semanas somos unos diablos? No, tenemos que portarnos bien. Amén. Entonces, Juan el Bautista bautizaba a la gente en el río Jordán y mucha gente venía a ser bautizado por él. Y les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El que tiene una camisa, comparta con el que no tiene. El que tiene ropa de más, comparta con el que no tiene. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y el hacha ya está puesta en el árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. O sea que haga frutos dignos de arrepentimiento. Pórtate bien. Si en verdad te bautizaste ya, pórtate bien, hermano. Pórtate bien, hermana. Amén. Gloria a Dios. Entonces Juan el Bautista vino bautizándolos con agua y luego dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, hablando de Jesucristo, Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el 13, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Si Jesús se tuvo que bautizar en agua, dejándonos el ejemplo, amado hermano, Él no pecó, pero nos dejó el ejemplo que tenemos que bautizarnos para que Dios te use. No te puede usar Dios si no estás bautizado en agua, porque usted muere, el hombre viejo muere, tienes que nacer del agua. Cuando usted sale del agua es una nueva criatura. Los cielos se abren, amado hermano, para ti. Cuando se abren los cielos, tú puedes tomar de las bendiciones de Dios. Busca las cosas que están arriba, no las de abajo, donde está sentado Cristo. ¿Quieres sabiduría? Toma sabiduría. ¿Quieres inteligencia? ¿Quieres dones? Las ventanas están abiertas, las puertas están abiertas cuando te bautizas. El cielo está abierto. Entonces Jesús tuvo que ser bautizado para darnos un ejemplo que tenemos que ser bautizados. Si quieres que Dios te use, tienes que bautizarte. No puedes andar por ahí profetizando o trabajando en las cosas de Dios si no estás bautizado. Tienes que ser bautizado en agua, confesando tus pecados. Dice la palabra del Señor que la gente confesaba sus pecados. Amén. Dice en Mateo 3:6, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando tus pecados, confesaban sus ofensas, confesaban lo que hacían, amado hermano. Pero un niño, a ver, dile que confiese, no podemos. Los niños, no habla la Biblia que se hablen, ni un bautismo de niños he visto aquí en la Biblia, amado hermano. Los otros, los que tenemos pecados, sí necesitamos bautizarnos. Amén. Pero Jesús no pecó, pero lo hizo para ser un ejemplo. Porque Jesús no podía andar predicando, no podía recibir el Espíritu Santo y hacer tantos milagros si no se había bautizado. Tenía que bautizarse Jesús. ¿Cómo iba a andar predicando y no hacía lo que tenía que hacer? ¿Cómo voy a andar predicando yo y no obedezco a lo que digo? Tengo que ser obediente y vivir la palabra. Jesús tenía que ser bautizado, tenía que vivir la palabra para poder predicar, para poder comenzar su ministerio. Por eso se bautizó como a la edad de 30 años cuando comenzó su ministerio. Amén. Y Juan le dijo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Amén, en el 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque eso conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Mira, estaba en el agua, estaba en el río. Después que fue bautizado, subió del agua. No lo regaron con un cántaro de agua, no. Subió o sea que estaba en el agua. Subió del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Qué bendición, amado hermano, que cuando usted desciende del agua, cuando sale del agua, los cielos fueron abiertos, los cielos se abren, amado hermano. Hay bendiciones, hay promesas. Tú no tienes que ir con Pablo, no tienes que ir con María. María está en el cielo. No tienes que ir con José, no tienes que ir con Pablo, con Pedro, con Judas. No, la puerta está abierta para acercarte al Padre. Jesús nos dejó ese camino abierto para hablar con el Padre. Tú puedes acercarte al Padre, habla con el Padre. Enciérrate en tu cuarto, ahí está Él. Aquí en la cocina, Él está aquí. Dios está aquí. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque así tales adoradores busca que le adoren. Amén, gloria a Dios. En San Juan, Lucas 11. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Lucas 11, del 9 al 13 dice: y yo os digo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En Lucas 11, 9 al 13, dice que Dios te da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso pide, llama, busca. Tienes que buscar, tienes que llamar. Tú le pides a Dios, si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, continuar nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si no lo pides, no recibes. El Espíritu Santo tienes que pedirlo, anhelarlo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir aquí en la tierra, para poder soportar todas las pruebas, las luchas. Cuando pierdas un familiar, ahí está el Espíritu Santo consolándote, amado hermano. Necesitamos esa bendición. En San Juan 14, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. San Juan 7. Aleluya, bendito es Dios. San Juan 7, 37. Dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeren.
en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice el Señor Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Tienes que creer en Jesús para recibir el Espíritu Santo. No tienes que creer en María. María nunca te hizo esa oferta. María fue una santa mujer que está en el cielo, pero ella nunca dijo estas palabras: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es el Espíritu Santo que iban a recibir solamente Jesús. El que cree en mí, dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Jesús. Solamente el Espíritu Santo se recibe si crees en Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y en ningún otro hay salvación. Cristo es el que murió en la cruz del Calvario. Cristo es el que vino aquí a la tierra predicando la palabra, hablarnos de la verdad. Amén. Él estaba predestinado, pero Cristo vino a hacernos libres. Amén. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amén. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no mandó a Jesús para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar a nadie. Jesús dijo: yo no condeno. La palabra los va a juzgar, pero yo no juzgo ni condeno. Cristo vino a dar vida. Amén. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que anda haciendo lo malo aborrece la luz y no quiere venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A él le gusta andar haciendo cosas malas. Por eso tienes que arrepentirte y venir a la luz. Caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo saber si ya tienes al Espíritu Santo? ¿Cómo saber? ¿Cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes tú si tienes al Espíritu Santo? Ahí te voy a enseñar cuáles son los frutos. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En Gálatas capítulo 5. Ahí nos dice si tienes al Espíritu Santo o no lo tienes. Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, aquí está la forma de saber si tienes al Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene que vivir en santidad, tiene que vivir en gozo, en paciencia, tiene que ser amable, tiene que ser benigno, tiene que ser amoroso, tiene que ser cariñoso, tiene que ser un hombre de paz. Amén. Ahí te va. Para saber si tienes al Espíritu Santo o no lo tienes. Dice Pablo aquí, dice el Espíritu Santo que estaba en Pablo. Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo nos dice, camina por aquí, camina por allá. No vayas por allá porque te va mal. No hagas eso porque te va mal. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Él es el consolador, Él es el guía, Él es el maestro, Él es todo. El Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira, lo que le gusta a la carne y lo que le gusta al Espíritu. Porque todo aquel que anda en la carne hace las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Aquí se sabe, aquí es como tú puedes saber si tienes al Espíritu Santo. El que anda en adulterio no puede tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo va a tener al Espíritu Santo de Dios? Y estás cometiendo adulterio. Por favor, arrepiéntete. Deja de andar cometiendo adulterio. ¿Cómo vas a decir que tienes el Espíritu de Dios y andas cometiendo adulterio? No se puede. Fornicación. No puedes andar cometiendo fornicación y decirme que tú tienes el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te va a evitar, te va a guiar por otro camino para que no cometas esos pecados. Es la forma que se sabe si tienes al Espíritu de Dios. Si andas cometiendo todas esas cosas, no tienes al Espíritu de Dios. Inmundicia, lascivia, idolatría. Si andas cometiendo idolatría, no tienes al Espíritu de Dios. Quizás la gente dice, ¿qué significa idolatría? Google, métete al Google y búscale qué significa idolatría. Ya estamos viejos, ya estamos bigotones, ya no somos unos niños. Busca un diccionario a ver qué significa idolatría. Y eso, si estás practicando la idolatría, no tienes al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Hechicerías. Porque a la gente le encantan las hechicerías, pero al Espíritu Santo no. Él te va a guiar por otro camino. El Espíritu Santo te va a guiar por un camino de santidad, no por la hechicería. No por las hechicerías, enemistades. Una persona que tiene el Espíritu Santo no puede andar peleando con los demás. ¿Cómo vas a andar peleando con tus hijos, con tus parientes, con tus vecinos, con tus amistades? El que tiene el Espíritu Santo no puede andar en enemistades. El Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo busca amigos, busca con quien hablar de la palabra. Es una persona de paz. Pleitos. Eso le gusta al carnudo. Al Espíritu Santo, ¿cómo va a haber pleitos? Hay personas que se pelean en el Face. Hay personas que se maldicen en el internet. ¿Cómo van a tener al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. No puedes tener al Espíritu Santo si andas haciendo pleitos. Si tienes celos, tampoco. Los celos son diabólicos. No puedes andar celando a tu mujer, a tu marido, y decir que tienes al Espíritu Santo. Los celos son del diablo. Iras. Hay unas personas que se enojan y una gritería ahí en la casa, una maledicencia, y se enojan. La palabra del Señor, enójate, pero no pequéis, y que no te dure el enojo todo el día. Amén. Pero una persona enojona con una gritería aquí, gritas en el trabajo, maldices. Santo Dios, ¿cómo vas a tener al Espíritu Santo? ¿Cómo? Contiendas, una persona que hace contiendas, pleitos, provoca contiendas, anda de pleito en pleito.
te metes en un pleito, sales en otro. Eso ya no es de Dios. ¿Cómo vas a tener el Espíritu Santo si andas en contiendas, disensiones? No podemos andar diciendo que negros son negros, blancos son blancos, amarillos son amarillos. No, tenemos que amarnos. Somos una creación de Dios. No todos somos hijos de Dios. A los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero toda la gente somos creación de Dios. Tenemos que amarnos. Tenemos que ser hombres de paz. No tiene que haber disensiones, ni decir tú sí. Dice la palabra del Señor que si un pobre viene a la iglesia o un rico viene a la iglesia y al rico le dice, siéntate en este lugar mejor acá. Y al pobre le dice, tú siéntate por allá bajo mi estrado. Esa es una disensión. Eso no es de Dios. Amén. Herejías, envidias. Si tienes envidias en tu corazón, ¿cómo me vas a decir que tienes al Espíritu Santo? Si tienes envidia de que tu vecino tiene un carro más nuevo que tú. Tienes envidia de tu vecino que compró casa y tú no tienes. Trabaja pues, trabaja. Tienes envidias, homicidios, aquellos que andan cometiendo homicidios. ¿Cómo van a decir que tienen al Espíritu Santo? Y no tienes que matar, ir a cometer un homicidio, nomás con tu cabeza lo puedes planear también, puedes desearle la muerte a una persona y ahí eres un homicida, amado hermano. Pórtate bien, arrepiéntete, porque no puedes tener al Espíritu Santo de Dios y andar cometiendo homicidios. Borracheras. ¿Cómo vas a andar borracho? Andar de borracho cada semana y decir que tienes al Espíritu Santo de Dios. Eso no es de Dios. Yo no digo que no tomen, pero andar borracho, que nomás llega el viernes y gastas tu cheque y te vas a las cantinas, te vas con los amigos y que un 6 y luego un 24. Que el Señor reprenda al diablo, amado hermano. Te las quieres acabar, no le quieres dejar nada a los otros. Tampoco puedes decir que tienes al Espíritu Santo si andas practicando la borrachera, orgías y cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí van los frutos del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí está el fruto del Espíritu Santo, amor. Que des amor, que ames a todas las gentes, sin disensiones, sin ver los colores, que demuestres el amor al prójimo, el amor al necesitado, el amor a tu vecino. El fruto del Espíritu Santo es el amor, gozo. Cántale alabanza, estás contento, nunca andas amargado. Hay personas que se la llevan amargado todo el día. Pasa un día, dos, bien amargados. No, hay que estar gozosos siempre. Paz, hay que ser hombres de paz. Cuando veamos un pleito, nosotros ir a ser hombres de paz. ¿Qué te buscan pleito? Ser hombre de paz. Pensar. Usa tu cabeza, usa la sabiduría, que si te pones a pelear y lo hieres, a la cárcel vas a dar. Hay que ser hombres de paz, que es un fruto del Espíritu Santo. Hay que tener paciencia, hay que ser paciente con los demás. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que la paz del Señor esté contigo, amado hermano. La palabra del Señor es bien clara como el agua. Que Dios te dé sabiduría y el que tiene oídos, que oiga. Que Dios te bendiga.
Cristo viene.